Yo no sé si ustedes están al tanto del caso Ghisoni. El caso Ghisoni es el de una persona, un padre de familia que fue denunciado por su esposa eh, y fue luego absuelto, pero después de, creo yo que fueron más de 10 años, si no me equivoco, de haber estado, creo que incluso preso y por supuesto separado de su familia y de sus hijos. La denuncia fue por abuso sexual. Eh, Se demostró que no había sucedido lo que la mujer denunciaba. Perdió su trabajo, por supuesto, y el Tribunal Oral Criminal número 9 de Lomas de Zamora falló finalmente a favor del imputado al considerar que no existía prueba suficiente para sostener la acusación. Los chicos, los hijos del matrimonio, de la familia, que al principio incluso atestiguaron contra el padre, más tarde se dieron cuenta que en realidad habían sido manipulados por la mamá y habían dicho cosas que no habían sucedido. Se dieron cuenta después de muchos años y ahora, bueno, la familia está explotada, por supuesto, y están viendo cómo se reacomodan a una realidad que es muy distinta de la que participaron en todos estos años, ¿no? Inclusive cómo retoman el contacto con su padre después de haber declarado en contra cosas que no habían sucedido, y de haberlo perjudicado tanto. Nosotros vamos a conversar ahora con Bárbara Morelli, que es presidente de la Asociación Civil Morelli, que siguió muy de cerca este caso, porque tiene mucho que ver con las falsas denuncias. Después se fueron conociendo otros casos parecidos, y algunos que no llegaron a una situación tan grave, pero que terminaron siendo falsas denuncias. Bárbara, ¿qué tal? Marcelo Fernández, mucho gusto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, vos estuviste siguiendo este caso particularmente, ¿no? Sí, 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 desde el 2023. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué viste? Mira, para que te des cuenta del tiempo que llevó este caso, principalmente yo, esto empezó en el 2010, yo estaba empezando el secundario, Sí, o sea, este caso lleva más de 15 años. sí, em, Lamentablemente este fue un caso que resonó mucho por la gravedad de todas las denuncias que se hicieron en el medio, más allá de la última que fue la de abuso sexual, hubo denuncias de violencia de género, de tortura. La madre llevaba a los chicos a psicólogos para eh, meterles en la cabeza que el padre los había querido ahogar, los torturaba, los golpeaba con palos, o sea, es muy grave todas las denuncias que hubo en el expediente. Y aparte el daño que él tuvo, más allá del tema de la familia, laboralmente, el tema de los scratches. Él es un médico muy conocido acá en Lomas de Zamora. Lamentablemente tuvo mucha gente que lo apoyó, mucha gente que no. Estuvo preso 3 años. Entonces, lamentablemente él pasó por muchos procesos y por muchas cosas. Gracias a Dios y gracias a la justicia, podríamos decir, hoy en día se está hablando de este tema, pero ahí se está hablando de este caso. te interrumpo un segundo, Bárbara. Vos decís gracias a la justicia, pero gracias a la justicia o a pesar de la justicia, porque muchos años para después darse cuenta que lo que decían había sucedido no había sucedido, ¿no? Es que eso es un tema importante porque el caso no avanzó, la denuncia que ella hizo de abuso sexual no avanzó hasta que no entró un perito que hizo una pericia falsa, porque la justicia, el fiscal, se puso de su lado, se dio cuenta que no había evidencia para imputarlo a él por abuso sexual a sus hijos, hasta que ella pone un perito de parte, el cual hace una pericia falsa. Entonces, con una pericia falsa en la cual se demostró mucho tiempo después y hoy en día se está investigando, porque el fiscal radicó una denuncia en contra de la progenitora, con esa pericia fue lo que hizo que la causa avance. Sí. Si no hubiera estado esa pericia, el caso no hubiera avanzado. Y eso es lo peligroso hoy en día de la justicia, como le decimos nosotros, la justicia carancha, donde hay
psicólogos, donde hay abogados, donde hay peritos, donde te arman causas, te arman informes y lamentablemente eso avanza a la justicia. Ujú. Pero vos nos decías que esta fue la última de las denuncias, pero antes habían habido otras que incluso lo tuvieron a este hombre preso 3 años, y lo tuvieron dando vuelta más de 10, 15 nos dijiste. Eso Sí. no parece tampoco no parece que la justicia haya funcionado bien. Incluso yo escuché su testimonio en algún momento y él describía que la justicia, al contrario, no le daba casi ni lugar a defenderse. No, no, lamentablemente hoy la ideología de género pone en un papel de víctima a la mujer y lamentablemente siempre el culpable es el hombre. O sea, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo hoy voy a denunciar a cualquier persona de que me quiso violar o que me golpeó, la justicia me va a creer a mí, más allá de que yo no presente ningún tipo de prueba. Ujú. Y como se dice mucho, el hombre es culpable hasta que demuestre su inocencia. Hoy en día lamentablemente es así. Bueno, ahí se está trabajando, hay una senadora, la senadora Lozada, que está trabajando sobre este tipo de denuncias falsas, ¿no? Vos estás al tanto de eso. Sí, sí, conozco el proyecto, pero el proyecto que nosotros presentamos desde la asociación es el proyecto de Lila Lemoine. Ah, ok. ¿Y qué dice, básicamente? Mira, básicamente, para resumir, son muy parecidos, hablan con respecto a endurecer las penas por falsas denuncias, pero la diferencia es que como nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a todo lo que tenga que ver con falsas denuncias en el entorno familiar, falsas denuncias de abuso, de maltrato, para impedir el contacto de uno de los progenitores, eh, se enfoca más en el hecho de las falsas denuncias por abuso sexual a los menores, cuando se usan para obstruir el vínculo, y con respecto al tema de la condena social, de cómo afecta a una persona el hecho de condenarlo socialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación, que le pasó mucho a Pablo Bisoli. El Ujú. hecho de los medios de comunicación, de cómo empiezan a hablar, de cómo se empieza a replicar, que es un abusador, que es esto, que es lo otro. Entonces, mayormente lo que se diferencia son en estos dos Ujú. artículos. Bárbara, ¿ustedes están viendo muchos casos de falsas denuncias? Porque públicamente se conocen algunos casos. Este de Guisoni es muy resonante porque es muy terrible. Pero yo Sí, decía porque aparte antes, está metida en la misma política, así que sí, claro, tiene como todos los condimentos. claro. ¿Por qué está metida la política? Contanos. Porque Andrea Vázquez termina siendo directora de acceso a la justicia del municipio de La Matanza. Y Y Liliana Hendel, que fue una de las personas, ese hecho es lo que le dio la protección todo este tiempo. sí, en parte sí, en parte Ujú. sí. En el expediente, cuando se suman como amigos curiae, o sea, como amigos del tribunal, se Sí. suma Telma Fardín, Dora Barrancos, el Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Liliana Hendel, un ex juez que está mucho en la lucha feminista, Rosansky, el psiquiatra Stola, las mismas personas que siempre actúan en estas causas, que mayormente son armadas, y que trabajan en distintos municipios, en distintos lados de la provincia de Buenos Aires. Son como, llamémosle, no sé si el término seguro no es, pero son como una asociación ilícita, digamos. Sí, por eso Son un nosotros grupo que estamos trabaja juntos. colaborando. Y por eso nosotros estamos colaborando con el tema de la denuncia que le hace el fiscal de Loma de Zamora, Andrea Vázquez, con respecto a el falso testimonio y asociación ilícita, porque esto nosotros lo venimos investigando hace mucho tiempo. Nosotros la otra vez cuando estuvimos en TN hablamos exclusivamente de este tema, el tema de la asociación ilícita, de cómo nosotros tenemos causas en distintas provincias con personas que no están conectadas entre sí, provincias que están una en la punta y la otra en la otra, pero actúan los mismos profesionales. Como testigos están las mismas personas, son las mismas pericias, arman todo de una manera en la cual vos decís, bueno, sí, parece que está bien, pero no. Son los mismos profesionales y son todas cosas falsas y la justicia a veces o no se da cuenta o no quiere trabajar. Bárbara, ¿eso lo hacen por una cuestión ideológica, política o también por alguna cuestión monetaria? No lo entiendo bien. Por las tres, ¿Ah, sí? por las tres. Sí, ¿por qué? Porque en el 2015, cuando sale la ley Micaela, sí, que esto no se habla mucho, pero cuando sale la ley Micaela y se plantea el hecho de la violencia de género, pero desde un lado muy político, el gran error
fue ahí, cuando la ley Micaela sale, es por un caso en el cual una joven de 15 años es asesinada por su pareja. Pero lo usaron políticamente y transgiversaron todo, porque esta chica es asesinada porque ella decide, está embarazada y decide tener a su bebé. O sea, lo más provida posible. Pero el feminismo toma ese caso, que fue muy resonante, toma ese caso para decir que, bueno, la violencia, que nos matan todos los días, y con esa campaña empiezan a hacer política. Cuando vos tenés una política pública y en ese momento está el gobierno anterior, ¿qué hace? Hay una bajada de plata. Entonces esa bajada de plata hace que obviamente haya más interesados en decir, bueno, vamos a levantar esta bandera. ¿Por qué no levantan las banderas gratis? Levantan la bandera porque hay un interés de por medio. Ujú, Entonces, al abrirse el Ministerio de la Mujer, al ser uno de los ministerios que más plata tenía del Estado, obviamente hay un montón de gente que se suma a esto. ujú. ¿Sí? Entonces, después de eso, ¿qué tenemos? Los distintos grupos que se van armando en distintas provincias. Ellas se hacen llamar madres protectoras. Estas madres protectoras que sabemos que arman causas. Entonces, mientras más causas armás, más dinero tenés, porque te bajan dinero del Estado porque sos víctima. Ajá. Entonces vos sos, ponele, Liliana Agende, yo soy ministra de Género y Diversidad de La Matanza. Decime qué tenés que estar haciendo hablando en la legislatura del Chaco por un caso de familia y penal que son confidenciales en la provincia del Chaco. ¿No deberías estar ayudando a las víctimas de violencia de género en La Matanza? Y eso pasó, fue a Entonces, Chaco a dar una sí, conversación. eso pasó con el caso de la Niña Cielo, sí, sí, sí. Claro. Mm, Ha habido otros casos también, entonces, y nunca hubo un control con respecto a esto. Lo mismo pasaba con la ex Defensoría Nacional, que estaba Marisa Graham, que hoy en día están en concurso para poner un nuevo defensor, la cual también brindaba ayuda y trataba de meterse en los expedientes, más allá de que las provincias a veces no la aceptaban, quería meterse en los expedientes solo escuchando una parte y con, obviamente, con sus amigos, porque esto es todo tema de amistad y compañerismo. No les sí, importan los chicos. sí, sí. Bueno, es un modus operandi que lo estamos viendo bastante habitualmente. Toman causas y las usan para para generar sus propios intereses. Eh, Sí. Bárbara, ¿y cómo pinta el proyecto de Lilia Lemoyne la Cámara de Diputados? ¿Pinta para avanzar o no, o hay o no, o está medio trabado? No, no, no. Nosotros lo presentamos el año pasado, o sea, hace menos de un año. eh, Hicimos la presentación, se habló del proyecto. Por ahora, con el tema de elecciones, está todo Claro, frenado, no está avanzando nada. claro. Pero bueno, lo bueno es que se presentó y se habló del proyecto. eh, Así que bueno, vamos a ver esperemos no, que se apruebe y que se trate, o por lo menos que se empiece a debatir. Sí, 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 sí. Que se empiece a debatir en la Cámara y que sepamos qué es lo que quiere la gente, que las víctimas vayan, que hablen de lo que está pasando, porque no es solo Guisoni o casos renombrados porque actúa gente de la política. Hay muchos casos atrás de esto, hay muchos. Y en Rosario es una de las provincias que más casos hay sobre falsas denuncias. Ah, sí. Hay muchos casos, sí, sí, sí. Ujú, Rosario, San Juan, La Rioja, el norte argentino, son los casos donde más hay. La justicia es, a ver, es muy lenta, podríamos decir. Son pocos y es muy lenta. Y ujú. lamentablemente, como ya se conocen todos, la condena social es muy rápida, eh, y se hace muy complicado llevar un caso allá en las provincias del norte, muy Ujú, complicado. me imagino. Pero sí, Eh, bueno, vamos a seguirlo el tema, así que estaremos atentos. Claro, acá de lo que se trata es de volver al principio de inocencia, ¿no? Y que la justicia trabaje rápido para que la saber justicia trabaja quién rápido, más realmente... que nada en lo que tiene que ver con expedientes de familia, porque hay niños en el medio y después tenemos casos que terminan con niños muertos. Vos sabés, Bárbara, que vos nos estás diciendo que la justicia de alguna manera se está utilizando como una herramienta de extorsión, pongámoslo de esa manera, y vos estás hablando de los juzgados de familia, pero yo estoy viendo que eso es una cuestión que se está generalizando en otros fueros también y que la justicia se está usando como una herramienta de apriete. Te meten dentro de la justicia, aunque no tengas nada que ver, y te quedás enredado ahí entre fiscales corruptos, jueces inoperantes, cuando no malintencionados. Es preocupante, ¿no es cierto? No sé si vos lo ves de la misma manera. Sí, 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 sí. En La Rioja pasó hace poco con respecto a
a una jueza que, bueno, después fueron todos los medios de comunicación a cubrir, que pedía plata para avanzar en las causas y no te las dormía. Ujú. Lamentablemente sí, se ve un montón esto. Y lo más preocupante, más allá de distintos fueros, el tema es en el fuero de familia. El Sí, fuero de familia es lo que más, bueno, lo que nosotros tratamos y lo que más nos preocupa, por el hecho de que hay menores en el medio que lamentablemente, ¿sí? Eh, se les arruina toda la infancia, se arruinan psicológicamente, no crecen con su familia, y en esto, y en los peores casos terminan muertos, sí. como pasó con el caso de Lucio Dupuy, de Zoe Rodríguez, de Milo. Hubo muchos casos en los cuales hemos tenido esto, porque tampoco es solo el caso de Lucio Dupuy, hay muchos casos antes y hubo muchos casos después también. Y esto es lo preocupante. Bien, Bárbara, gracias por contarnos todo esto. Muy amable por el tiempo. Gracias, hasta Al luego. contrario, hasta luego, adiós. Conversábamos con Bárbara Morelli, presidente de la ONG, de la Asociación Civil Morelli, y bueno, estábamos hablando de esto de las falsas denuncias. Hay al menos dos proyectos, uno de la senadora Lozada, otro de la diputada Lilia Lemoine, que es el proyecto que impulsa Bárbara Morelli para atacar las falsas denuncias que se están multiplicando. Pero interesante lo que contó de que es un grupo que va por todos lados haciendo este tipo de cosas, ¿no? Bravo el tema. Una tanda y nos acomodamos.